Toda esta semana el Señor estuvo hablando a nuestro corazón acerca de lo que es el Padre. Y qué mejor ejemplo de poder entender al Padre a partir de una parábola que nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó. ¿Qué es la parábola del Padre? Que para nosotros es muy conocida como la parábola del Hijo Pródigo, pero sería egoísta decir parábola del Hijo Pródigo porque está enfocada en el ser, en el hombre, porque en realidad es el trabajo del Padre, y el Hijo Pródigo fue el hijo menor, pero ahí habían dos hijos, ¿verdad? Era el hijo menor y el hijo mayor. Vamos a leer la historia más adelante y vamos a ir viendo detalles, pero la voluntad de Dios, hermanos, siempre, diga conmigo siempre, otra vez siempre. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros, amén, es darnos lo mejor, pero conocer esa voluntad es un camino que cada hijo de Dios debe aprender. No es conocimiento, no es conocimiento, se tiene que aprender a vivir por experiencia propia. Hace unos instantes hemos estado terminando de alguna manera de preparar todo para el Victoria Total que vamos a tener este 29 y 30. Este 29 y 30 tenemos un Victoria Total y todos los ministros, los líderes del grupo de alcance y los que están participando en un grupo de alcance tienen que estar ahí. Es nuestra recomendación. Ya empezamos la primera parte de las enseñanzas, el previo al Victoria Total este jueves que pasó. Continuamos con este jueves 22. Y qué importante es poder entender que la diferencia entre tener conocimiento y saber verdaderamente quién es Él es lo que Dios quiere establecer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, una vez que el hombre recién le conoce, recién podemos obedecerle, porque no podemos obedecer a un Dios que no se conoce. Imagínate que has tenido, imagínense esos casos que hay, ¿no? Existen casos en el mundo que padres que nunca han conocido a sus hijos y de repente quieren entrar a sus vidas y quieren reglamentar sus vidas. Hay un dicho que dice: regla sin relación, ¿qué produce? Rebeldía. Reglas sin relación producen rebeldía. Entonces, si no le conocemos, si no entendemos, no podemos amarle verdaderamente y mucho menos obedecerle. Entonces, esa es la causa principal por la cual el Evangelio resuelve el problema del hombre, pero es la causa por la cual mucha gente trata de vivir y trata de hacer las cosas a su manera, de acercarse a Dios a su manera, y luego se frustran porque sienten que están fracasando. ¿Pero por qué fracasan? Porque es un intento humano, sin conocerle verdaderamente. El plan de Él es que nosotros le conozcamos. Una vez que le conocemos y que aprendemos a conocerle, la obediencia hacia Él se va a convertir en un camino ligero a seguir, un camino fácil, dándonos un gozo duradero y un contentamiento en lo que somos, en lo que Dios está tratando y está haciendo en nosotros, y sobre todo, perspectiva de vida, propósito de vida. No solamente identidad, propósito para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos saben que todos tenemos un llamado? Lo tenemos. ¿Y cuántos saben que Dios va a usar el lugar donde tú estás, lo que tú estás haciendo, el talento que Él te ha dado, los dones que Él ha puesto en ti, para que esos dones fluyan y comiencen a dar su fruto a su debido momento? Pero lo cierto es que la mayoría de veces, y esto se da en cada persona, dudamos de lo que Dios nos propone, o dudamos muchas veces de que lo que Dios tiene para nosotros realmente sea lo mejor para nosotros, porque tenemos una dicotomía en nuestros pensamientos, un antagonismo, una contrariedad, pensamientos que se oponen. Y por lo general, cuando no le conocemos, sino conocemos solamente conceptos religiosos, pero no le conocemos, entonces abandonamos sin darnos cuenta lo que Él está haciendo
y vamos a ir tras nuestros propios deseos, tras nuestros propios principios, tras nuestra propia forma de ver la vida. No, yo sigo a Dios a mi manera. Yo ya sé ya lo que tú me estás diciendo. Es lo que muchas veces decimos. Yo ya sé, yo ya escuché, yo ya estuve en la iglesia, yo ya sé lo que me estás diciendo. Pero déjame a mí que yo creo que esta es la forma en que debo seguirlo, esto es lo que debo de hacer. Además, yo no le hago daño a nadie y seguimos con los mismos parámetros de afuera, de la gente que no conoce a Dios. Ahora, esa forma en que nosotros comenzamos a vivir, quizás por un tiempo muy corto, comienza a satisfacernos porque comenzamos a ver resultados. Decimos, oye, sí, pero a mí me está yendo todo bien, yo estoy con el Señor, decimos. Pero hermanos, es preciso que nosotros entendamos y recordemos que todo, escúcheme bien, que todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios se va a convertir en cenizas. Ahora, la parábola del Padre, que muchos de nosotros la conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, digo parábola del Padre porque creo que uno de los primeros en llamarla la parábola del Padre fue Charles Spurgeon. Pero nos ilustra esta verdad. Nos ilustra esta verdad de la condición del hombre, de la condición del ser humano. Nos ilustra la verdad de cómo podemos caminar en Él y no caminar en nuestro propio criterio. Y todos conocemos la parábola porque la mayoría de nosotros conocemos la primera parte, cuando este joven pide su herencia por adelantado y la utilizó para satisfacer sus propios deseos, deseos egoístas, ¿no? Deseos naturales, terrenales, humanos, que todos nosotros los tenemos. Pero cuando se le terminó el dinero a él vio su verdadera condición. Y quizás muchos pueden enfocarlo desde este punto, ¿no? Él vio su condición. ¿Qué fue lo que él vio? Pobreza y miseria espiritual. Pero muchos dirán, no, él se quedó sin dinero, sin plata. Misio, como se dice en el argot popular. Se quedó pateando latas. Pero hermanos, eso fue el instrumento que Dios usó. Pero lo que él vio fue mayor. Lo que el hijo pródigo vio fue mayor. Y es justamente en esta aventura que yo quiero trasladarme con usted para que usted pueda conocer y entender quién es Cristo. Lo maravilloso que es Él, lo precioso que Él es. ¿Qué hizo volver en sí a este muchacho, a este hombre? No sé si llamarlo muchacho, pero sé que es un hombre, es un joven, ¿no? ¿Qué lo hizo volver en sí? ¿Fue realmente el dinero que se le había acabado? ¿El hambre que comenzó a tener? ¿Fue realmente eso lo que lo hizo volver en sí? ¿Fue realmente eso? Pero en esta parábola nosotros vamos a ver el corazón del Padre. Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio, primero que me das a mí de poder compartir tu palabra. El privilegio, Señor, de poder escucharla y que ella misma va haciendo la obra preciosa tuya en mi corazón, pero en el corazón de cada uno de los que escuchan tu palabra. Oro para que tu palabra sea fiel y limpia, Señor, limpia de mí. Que tu palabra pueda ministrar el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, por sí misma. Y te pido que yo no tenga absolutamente nada que ver en ello, sino que haz tu obra conforme a tu palabra, como está establecido, que así como la lluvia cae sobre la tierra, Señor, esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a producir el fruto para la cual ha sido, el propósito, para la cual ha sido enviada. Te pedimos que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Lucas capítulo 15 y voy a leer desde el verso 11 al 32 de una manera secuenciada y rápida, y luego vamos a entrar a ver algunos detalles, porque me interesa que podamos entender
esta parábola como la parábola del padre, porque hay algo en el corazón del padre que él está haciendo en la vida de los hijos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. En el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo, dice, lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, dice, a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios nos permite caminar, hermanos, en este mundo y hacer las cosas que están fuera de su voluntad. En la parábola que el Señor está narrando aquí, nosotros podemos ver que el Padre permite que su hijo salga del hogar, permite que él saliera, llevando consigo su herencia. Hay 2 cosas que los padres heredan y que es algo que nosotros tenemos que aclarar y que es importante. Una es la herencia terrenal y lo otro es un legado. La herencia tiene que ver con los bienes físicos, pero el legado tiene que ver con la transmisión generacional de lo que es el padre hacia los hijos. Este hijo no conocía a su padre, no sabía quién era su padre. Por lo tanto, lo que uno no conoce no lo valora, no lo cuida, no lo ama. Solamente se valora lo que se conoce. Por eso es que los chicos cuidan su celular como si fuera oro. ¿Por qué? Porque conoce lo que puede darles, lo que puede hacer con estos aparatos. Es evidente que ese joven por largo tiempo estuvo haciendo planes sobre las cosas que él iba a hacer. Porque ¿cuántos saben que eso no surgió de la noche a la mañana? Él ya lo había pensado, él lo había
había planeado, Él lo había planificado. Por largo tiempo estuvo haciendo planes sobre ir a un lugar lejano y tener libertad para vivir a su antojo, es decir, hacer lo que a Él se le da la gana. Así somos, así es el hombre natural, así caminamos, es así como hemos sido, yo no digo que hemos sido formados porque nuestros padres no quisieron formarnos así, pero el mundo natural forma así al hombre. Porque el mundo forma al hombre apartado de Dios, separado de Dios. Aunque es más que seguro que el Padre no ignoraba lo que Él pensaba, lo que Él planeaba. ¿Ustedes creen que Dios ignoraba su condición? Por supuesto que Él sabía perfectamente, así como nuestros padres saben para lo que somos hijos y hemos estado en un tiempo, digo yo porque yo ya salí del seno de mi casa hace muchos años, más de 20 años atrás. Pero cuando hemos sido hijos, nuestros padres saben cuando algo está mal y cuando hay cosas, ¿o no? Lo saben. A veces los padres no queremos ver la realidad, nos queremos hacer de la vista gorda, ¿verdad? Pues no que se te deshinche el ojo, porque es importante aprender a ver cómo están caminando nuestros hijos. Y el Padre, obviamente acá está representado por Dios, sabe perfectamente cuál es el problema. ¿Amén? Él sabe cuál es el problema. Yo te voy a decir cuál es el problema. Desde ahora te lo voy diciendo. Mi hijo no me conoce. Ese es el problema. Perdónenme, pero es el mismo problema de nuestro tiempo. Es el mismo problema que tenemos en la iglesia. Es el mismo problema, digo, en la iglesia. No estoy hablando de afuera. Estoy hablando aquí en la iglesia. Mi hijo no me conoce, no sabe quién soy. Y hermanos, mucha gente puede estar en la iglesia, vivir engañada en la iglesia, pensando que son creyentes. Ay, pastor, como que ese mensaje ya lo he oído. Posiblemente. Acá siempre vas a escuchar un mensaje que te lleve a Cristo. Porque si tú no entiendes quién es Cristo, no vas a poder caminar en Él. Vas a caminar en mentira, en falsedad, en religión. Y lo que nosotros no queremos es que tú camines en mentira, en falsedad y en religión. Queremos que sepas quién es Él. Que aprendas a conocerle, que aprendas a amarle. Porque acá no se trata de quedar bien con mis líderes o quedar bien con el pastor. Dios es un Dios personal. Dios no tiene sobrino, Él no tiene nietos, Él tiene solo hijos. Solo hijos. De la misma manera, así como Dios sabía acerca de Él. El Padre no ignoraba sus maquinaciones y lo que había en su corazón. ¿Y saben? En la sabiduría y en la plenitud de Dios, ¿qué hizo Él? Él no le impidió su salida y tampoco le impidió que cumpla sus deseos. Así, de la misma manera, nuestro Padre Celestial nos conoce y a pesar de que no todo lo que Él permite en nosotros es su voluntad, aunque ciertamente lo permite, pero hay cosas que son necesarias para nosotros experimentar el resultado y saber verdaderamente lo que es vivir separado de Él, lo que es vivir sin Él, para salir del engaño, para los que ya están en la casa, pero para venir a la verdad, los que están afuera y los que aún no le conocen. Por eso es que Él permitió que Adán y Eva desobedecieran. Él lo permitió, Él sabía. ¿O creen que no lo sabían? Y mucha gente dice, ay, pero como Dios, qué malo es Dios. Todo el problema es por Eva. Eva fue el chivo expiatorio de Adán, por si acaso, por si no lo sabes. Porque Adán sabía perfectamente. La Biblia dice claramente que él no podía ser engañado. ¿Quién fue la engañada? Eva. ¿Y por qué? Porque ella fue creada después. ¿Y por qué? Porque Dios a Adán le dio las instrucciones, le dio el mandato. Adán fue a quien Dios lo formó y la puso a ella como compañera. Y él era el encargado de poder traerle a ella todo lo que iba o debía de acontecer. El lugar donde estaban viviendo. Cuando el Señor le dijo que guardase la tierra, no solamente le dijo que la labrase, sino que la guardase,
Él sabía por qué lo estaba diciendo. Adán no era un improvisado. En el reino de Dios, hermanos, en los planes de Él no existe tal cosa. No existe la improvisación como en nuestro caso. Adán no era un improvisado, Adán sabía. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios no le tuvo que haber dicho a él lo que había pasado antes, la rebelión que hubo antes y cómo todo se desató? Él lo sabía perfectamente. Pero no vamos a entrar a ese tema por ahora. Lo que me interesa es que usted pueda saber de que Dios permitió que tanto Adán como Eva desobedecieran. Cada persona que nace en este mundo es el resultado de esa desobediencia. Somos el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, ellos nos heredaron esa condición espiritual. Pero el mensaje central de toda la Biblia siempre va a ser que Jesús es el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Y nosotros tenemos que entender que Jesús es el Cristo. No solamente, yo puedo repetir 1000 veces Jesús es el Cristo y no entenderlo. Pero cuando tú entiendes que Jesús es el Cristo, cuando comenzamos a entender personalmente que Él es mi Cristo, ya no es el Cristo, Él es mi Cristo. ¿Qué significa eso? Él es mi Salvador, Él es el que me rescató, el que me libró, el que me sacó de la oscuridad, el que me sacó del engaño, el que me sacó de la mentira. Él es. Él es. Juan 20:31 lo dice de una manera clara. Pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, se escribió esta parábola para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, porque no hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo, y para que creyendo tengamos vida eterna. Todas las parábolas, toda la Biblia, toda la Escritura está conectada. Y todas fluyen en un solo mensaje. Jesús es el Cristo. Oye, me acabo de enterar, Ángel, que me han dicho que Jesús tiene madre. Si lo tiene o no lo tiene, no lo sé. La Biblia no lo dice, pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué nos distraemos con tonterías? ¿Por qué nos distraemos con cosas? Porque eso es lo que hace el enemigo. Levanta nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, nuevas maquinaciones. El único objetivo, hasta hace milagros, el único objetivo es desviarnos de que nuestra mirada esté en que Jesús es el Cristo. Pero Jesús no solo es el Cristo, Jesús tiene que ser tu Cristo, tu Salvador, tu Señor. Cristo les está hablando específicamente aquí, cuando Él está contando esta historia del hijo pródigo, es una parábola, pero Él está hablando específicamente a los fariseos y a los escribas. También les está hablando a los publicanos y a los pecadores que están ahí y a sus discípulos. Pero estos fariseos y escribas, ¿quiénes son? Son gente que se creía justa y se creían justos por las muchas buenas obras que esta gente hacía. Y esto hacía, cuando una persona se cree buena y hace lo bueno, siempre es inevitable mirar a los otros. Y de verdad les digo, es inevitable, que cuando una persona hace muchas cosas buenas, es inevitable juzgar a los demás que hacen obras malas. Es inevitable. Y ellos se creían justos, es decir, se creían que eran los hijos de Dios o eran los de Dios por las muchas buenas obras, y eso hacía que mirasen a los demás como pecadores. Y cuando ellos comienzan a ver que el Señor Jesús está caminando y está conviviendo con pecadores, gente inmoral, gente corrupta, gente perversa, entonces los critican. ¿Y por qué los critican? Lo critican a Jesús. ¿Por qué lo están criticando? Porque Él anda con prostitutas y con ladrones, anda con gente inmoral. ¿Qué hace tu discípulo con ellos? Ese no es
¿Saben lo que le están diciendo a Jesús? Ese no es el camino. Eso es lo que le están diciendo. Ese no es el camino de la salvación. Tú tienes que andar con los buenos. Andar con los buenos es el camino. Ser bueno es el camino. Por eso es que en Lucas 15:2 dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Me cae mal tu maestro. Así hablaban. ¿Qué hace con ellos? Pero hermanos, lo que ellos no pueden ver, y es necesario aclarar aquí, y siempre lo vamos a hacer, porque este evangelio es precioso y se caracteriza por eso, es que todos en ese lugar, fariseos que se creen justos, como la gente inmoral, todos ellos son pecadores. Todos ellos están en la misma condición. En la misma condición. Entonces, aquí le está hablando el Señor Jesús de esta parábola. ¿A los fariseos? ¿A la gente religiosa? ¿A la gente inmoral solamente? ¿O les está hablando a todos? ¿Eso incluye a sus discípulos? Sí, incluye a sus discípulos. Porque Él les está hablando a todos. En Romanos 3:23 y 24 nos aclara por qué les está hablando a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él está hablando a todos, siendo justificados nuevamente, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, para el hijo menor que toma el dinero de su padre, él se va a un país lejano. Él quiere estar lejos de la presión del padre. Él quiere estar lejos del gobierno del padre, de la casa del padre. Él quiere estar lejos de rendir cuentas a alguien. Porque eso es lo que el hombre es. El hombre no quiere rendirle cuentas a nadie. Se va a un país lejano y comienza a derrocharlo todo con prostitutas. Y este hijo menor es como los pecadores que están con Jesús, con la gente inmoral de la cual los fariseos están hablando. Ellos son como él. Pero la parábola también nos habla de un hermano mayor ahí, ¿verdad? Para el hermano mayor, él se queda en casa. Y ¿saben? Él obedece a su padre. Entre comillas, le obedece. Él es como el joven rico. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Y él cuando le responde a Jesús, no, porque le dice: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿a dónde lo manda? A la ley. ¿Para qué lo manda a la ley? Para que este muchacho pueda ver su condición de que es un miserable que no puede cumplir la ley. Pero lejos de él verse a sí mismo que no puede cumplirla, él se ve como un cumplidor de la ley. Y cree que porque es cumplidor de la ley, él está cerca. Así es el hermano mayor. Él está en casa y él cree que obedece a su padre. Pero este es como los fariseos. Él es como los líderes religiosos que creen que son justos y están con el padre. De hecho, la parte final de la parábola es sobre el hermano mayor. Y al final de la parábola, el padre está atendiendo al hermano mayor. Y no al menor, porque el menor ya está dentro. Porque ya volvió en sí. Pero el mayor no ha vuelto en sí. Ahora, ambos hermanos, así nos muestra la parábola, están distanciados de Dios. Están distanciados del Padre. ¿Cuántos pródigos hay ahí? No hay uno, hay dos pródigos. El hermano mayor y el hermano menor. Pero ¿qué es lo que nosotros solemos pensar? Que el problema, porque algunos podrían decir: pastor, ya me confundiste, porque el hijo mayor obedece a su padre. Él dice que obedece. Que él diga que obedezca no significa que obedezca. Amén. El problema de ellos no es lo que hacen o lo que no hacen. No es lo moral o lo inmoral. Eso no es el problema. Lo moral o lo inmoral es la consecuencia
de la condición en la que estamos. Se puede ser, entre comillas, aparentar una moralidad sin tenerla necesariamente y sin serlo verdaderamente. Porque el hombre pretende ser moral. Fuera de Dios eso es imposible. Es solamente una careta, una apariencia. Y aparentemente podría traer un buen resultado por un tiempo a las personas que practican la moralidad. Son principistas. Es decir, gente que vive bajo principio. La Biblia dice que el joven era rico, cuando habla del joven rico. ¿Por qué? Porque era cumplidor de principios. ¿Han visto lo que dice la palabra? ¿Has visto alma diligente en su camino? Delante de los reyes estará. Hay principios de Dios que son para buenos y malos. No sé si me dejo entender. Que no tienen nada que ver con su condición, porque algunos piensan, este hermano está siendo bendecido. Sí, porque sí es verdad que Dios lo está bendiciendo. Pero Dios no quiere que nos estacionemos solamente en el hecho de lo moral o lo inmoral, de cumplir o no cumplir, como en el caso del hermano mayor, que se volvió un religioso. Dios, ¿qué es lo que desea? Que le conozcan. El plan de Él es que el hombre le conozca. La bendición del Hijo no es lo que el Padre te da, es Él mismo, es Dios mismo. Es que el Hijo conozca a su Padre. Ambos están lejos del corazón del Padre. Ellos dos están perdidos, pues el Padre ha salido y los ha invitado. A uno lo está esperando, y cuando llega el menor, ahora tiene que salir por el mayor. ¿O no es así? Primero va por uno y luego va en rescate del otro. Los dos necesitan ser salvos. El hermano menor vemos que no ama y no quiere a su padre, y lo evidencia. Lo evidencia al punto de que él sabe que si se va lejos ya no puede regresar. Y él se arriesgó a regresar, porque la Biblia, en la ley, decía que si él regresaba por la deshonra que él había cometido, él iba a ser, si era reconocido, iba a ser recibido con un apedreamiento. Por eso es que el padre cada mañana salía a esperarlo. ¿Para qué? Para que cuando lo viese, apenas lo veía, él iba y se abalanzaba sobre su hijo, porque él sabía que no iban a apedrear al hijo si el padre lo tenía abrazado, porque eso significaba matar a ambos. Y ese es el amor del padre. Pero cuando el hijo estuvo dentro, una vez que llega el hijo menor, ahora era turno del hermano mayor. Proféticamente lo que va a ocurrir, vamos a entrar hasta el último elegido de Dios, hasta el último justo que entre, y luego va a venir el pueblo judío. Pero no me quiero desenfocar, porque lo que quiero es enfocar cómo el hermano menor no ama a su padre y lo evidencia, solo quiere su dinero, y es por eso que le pide parte de la herencia, y se va a vivir a un país lejano, lugar donde no va a tener la influencia del padre, o no va a tener no la influencia, porque influencia podemos tener así él no esté. No va a tener a él diciéndole algo. Cuando no queremos dar cuenta de nada, a nadie, nos vamos. Por eso es que mucha gente, cuando no tienen la claridad del Evangelio y el engaño del sistema de este mundo, el pecado de este mundo los atrapa y los engaña, los abstrae, los saca, no se aparecen en la iglesia. Y se aparecen después de un tiempo, porque nuevamente el Señor está moviendo sus corazones. Ahora, en Lucas 15:12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Le repartió, les dio. Dijo: pero hijo, ¿qué vas a hacer? Pero hijo, ¿por qué? Pero hijo, ¿dijo algo así el padre? Pero tampoco vemos al padre enviando remesas, ¿no? Porque hoy se practica mucho las remesas, ¿no? No se practica, no. ¿Te fuiste? No hay remesas aquí. No hay que, papá, necesito para seguir haciendo de mi vida lo que quiero.
necesito que me envíes un dinerito, ¿podrás? No hay remesas. La celebración y la fiesta era porque el hijo menor había regresado, pero al hijo mayor no le importa. Él no quiere asistir porque no ama a su padre. Nuevamente, no quiere ir porque no le importa a su padre. Si mi padre está feliz, yo estoy feliz. Pero a este hijo mayor no le importa. El corazón del hijo menor había vuelto al padre, pero el corazón del hijo mayor comenzó a evidenciar lo que había en él. Y comienza a evidenciar. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es, ¿por qué está tan enojado? ¿Por qué está tan molesto? ¿Qué le molesta? ¿Qué cosa es lo que le molesta? ¿Por qué estás enojado? Él está enojado. Yo te voy a decir por qué él está enojado. Porque el padre está usando sus bienes. Porque el resto de la herencia era de él. Está usando sus bienes, que son parte de su herencia, para compartirla con su hermano. Ambos tienen un mismo problema. Ambos están separados del padre. Porque no le conocen. No conocen al padre. ¿Podemos estar en la iglesia sin conocer a Dios? Por supuesto. ¿Podemos cantar alabanzas sin conocer a Dios? Por supuesto. ¿Podemos leer la Biblia sin conocer a Dios? Sí, es posible. Necesitamos orar para que el entendimiento abra nuestra mente y nuestro corazón y el Señor nos muestre quién es Él. Ambos, su interés es el mismo, el dinero, los beneficios. Pero no es el Padre. Señor, dame. Señor, quiero esto. Señor, clamamos, ¿no? Cuando estamos en problemas. Pero clamamos ¿por qué? A ver, ¿cuándo clamamos? ¿Clamamos por la añadidura o clamamos por Él? ¿Cuántas veces hemos clamado por Él en vez de la añadidura? Pocas, seguro. Por no decir, yo espero que en este grupo no haya que ninguno por conocerle. Pero lo cierto es, clamamos por la añadidura. Pero la pregunta es, ¿clamamos por Él? ¿Cómo podemos clamar por Él si no le conocemos? Porque tú solamente anhelas lo que conoces, lo que no conoces no lo anhelas. ¿O no es así? Así es. Los dos quieren el dinero de su padre, pero no al Padre. Los dos viven engañados. Uno es inmoral y es pecador, el otro es un religioso fariseo. Uno está fuera de la iglesia, el otro está dentro de la iglesia. Pero no en este lugar, amén. Porque aquí el Señor nos está abriendo el entendimiento para ir por lo verdadero. Pero si en verdad ha habido y hay eso en nuestro corazón, tenemos que corregirlo. Porque hermanos, la mayor gloria que el hombre tiene no es lo que puedes poseer. La mayor gloria que nosotros podemos poseer es conocerle a Él, es estar con Él, es anhelar. A mí me encanta la vida del séptimo de Adán, Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc es interesante. Yo siempre he mencionado esto, pero lo voy a volver a mencionar. Es interesante cómo en el caso de Enoc, él caminó con su vida como todos nosotros. Era un pecador igual que todos nosotros. Era un miserable igual que todos nosotros antes de conocerlo. Pero ¿sabe? Cuando se casó, cuando tuvo su hijo, algo pasó. Algo pasó cuando nació su hijo. Porque la Biblia nos dice que en Enoc, él comenzó, a partir de su hijo, Matusalén, a partir de él comienza a caminar con Dios. La Biblia no da más detalle acerca de ello. Pero ¿saben? Si conoces el Evangelio y entiendes el Evangelio, sabes que nadie puede venir a Dios si no le necesita. Todos le necesitamos y todos venimos por un clamor. No es casualidad que Matusalén es el hombre que más años ha vivido, 969 años. No voy a hacer una exégesis de la Biblia, no voy a agregar
quiero hacer una buena exégesis, es decir, quiero interpretar a partir del Evangelio. Y lo que nosotros podemos ver es que él comienza a caminar con Dios a partir de su hijo, lo cual implica de que su hijo probablemente haya nacido lisiado. No estoy diciendo que ha sido así, pero nadie puede venir a Dios por su propia cuenta. Venimos cuando estamos en problemas, venimos cuando sabemos que no podemos con nosotros mismos. Pero lo interesante en el caso de Enoc es que sí, obtuvo lo que Dios le dio. Es decir, probablemente, y lo vemos porque Matusalén fue el hombre que más vivió. Pero la Biblia dice que vino por conveniencia, como todos nosotros. Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, por favor, yo quiero, ¿no? Pero una vez que comienza a conocer a Dios, se olvidó de su hijo. No es que se despreocupó de él, sino que comenzó a caminar con Dios, porque empezó a conocer quién es Él. Nosotros no estamos aquí para hacer una vida religiosa. Usted no está aquí para llenar un lugar en la silla cada domingo. Usted no viene a la escuela solamente para aprender. Todo lo que nosotros hacemos debe añadir a que usted le conozca cada día más y sepa quién es Cristo Jesús. Necesitamos conocerle. Necesitamos conocer a Dios. Sí, vamos a conocer su palabra, pero el objetivo de la palabra es Cristo. Que Jesús es el Cristo. Él es el objetivo de todo. Ahora, el hijo menor obtiene el dinero de su padre siendo malo y perverso. Y el hijo mayor tiene el dinero de su padre porque el padre no hizo, ya hijo, te doy tu herencia y tú te vas. Y él seguía administrando el resto. No, él tuvo que repartir la herencia a ambos. Pero el hijo estaba en casa. Él tuvo que repartir la herencia a ambos. El hijo menor se ve que se porta muy mal. Y el hijo mayor obtiene el dinero quedándose en casa y se porta muy bien, entre comillas, ¿no? Siendo complaciente, aparentemente obediente. Noten lo que le dice en Juan 15:29. Dice, nunca te he desobedecido. Nunca. ¿Es posible eso? ¿Es posible decirle nunca he hecho esto al Señor? ¿Es posible? Pero él, ¿por qué lo dice? Porque él se cree su mentira. Él cree que lo que está diciendo es verdad. Y el Padre está con él, lo ama. Está teniendo un tiempo con él. Y lo cierto es que ninguno de los dos puede ver su verdadera condición. Porque la única forma en que el hombre puede ver su condición es por medio del Evangelio. El Evangelio nos permite ver nuestra condición. Nos permite vernos. El hijo menor, gracias, bueno, Dios lo tenía así planeado, pero regresó y ya estaba en casa. Y Jesús con esto, ¿qué está haciendo con los fariseos? ¿Qué está haciendo con los discípulos? ¿Qué está haciendo con las prostitutas y los ladrones que están siguiéndole? ¿Qué está haciendo con todos ellos? Les está enseñando la condición en la que está la humanidad entera. Por un lado, el hijo menor vive una vida inmoral sin importarle a Dios. Por otro lado, el hijo mayor, vive una vida religiosa como los fariseos, que se justifican delante de Dios por sus obras, como lo hizo el joven rico. Si lo vemos detenidamente, vamos a darnos cuenta que ambos caminos rechazan a Dios. Por eso es que Dios trata con el primero y cuando regresa hace el banquete. Y el banquete todos pensamos, sí, era para el hijo menor porque él se fue. No, el banquete también era para el hijo mayor. Pero el hijo mayor no quiere participar del banquete. Y Dios les pide a ambos que entren al banquete de la salvación. Amén. ¿Qué
¿Qué es el Evangelio, hermanos? Ay, pastor, tú siempre hablas de Evangelio. No es una religión. No es moralidad, por si acaso. Aunque trae como consecuencia una vida moral. Mucha gente dice, voy a ir a la iglesia porque tengo que ser bueno, tengo que portarme bien. Sí, yo he tenido una vida muy licenciosa, muy mala. Sí, voy a comenzar a ir a la iglesia porque necesito cambiar. Y miran la iglesia como el lugar donde ellos deben de cambiar. Pero ellos no están mirando lo verdadero. ¿Qué están mirando? Lo que se ve es lo religioso. ¿Ellos necesitan cambiar eso en sus vidas? ¿O necesitan verdaderamente ser salvos? Necesitan ser salvos. La religión o la religiosidad opera bajo el principio: yo obedezco, por tanto soy aceptado. Este era el pensamiento del hermano mayor y era la manera en que caminaban los fariseos. Esto ocurre porque ellos no se ven y no se miden. Estoy hablando del religioso. El religioso no se ve y no se mide basado en quiénes son ellos en Cristo, sino ellos se ven y se miden basados en su autoimagen, en lo que ellos han construido a través de los años. ¿Me están entendiendo? Han construido una reputación de ser buenas personas y necesitan tener esa buena autoimagen y esa buena reputación para que la gente los vea como los buenos. Pero hermanos, necesitamos hacerle saber a la gente que el Evangelio es para pecadores y que todos estamos bajo la misma condición. Si bien es cierto, quizás yo no peco como peca un delincuente, un drogadicto de repente, o una persona que su pecado se evidencia de una manera exagerada. Pero hermanos, si este es un árbol de manzana y este es otro árbol de manzana, y si este es pequeñito, tienen la misma raíz, van a dar el mismo fruto. Si este ya da fruto porque se evidencia y este no, no son diferentes el uno del otro, son iguales. Y Jesús vino a quebrantar ese sistema religioso. El Evangelio no se trata de llevar un historial recto y que luego Dios me deba y me tenga que aceptar por ser buena persona. El Evangelio opera bajo el principio totalmente opuesto. La imagen que Dios tiene de mí, escucha bien lo que te voy a decir, la imagen que Dios tiene de ti y de mí para los que estamos salvos en Él, no proviene de mí, sino proviene de la obra que Jesús hizo. ¿Me está escuchando? La imagen que nosotros tengamos delante de Dios no es una imagen que hemos formado nosotros por medio de nuestro. No es mérito propio, no es mérito personal, para que nadie se jacte. Yo soy aceptado delante de Dios por lo que Él ha hecho, no por lo que yo he hecho. ¿Me están entendiendo? Por eso es que el Evangelio es la respuesta de Dios, quien a través de la obra de Jesucristo nos otorga, mira qué privilegio, nos otorga un historial recto y por lo tanto, como resultado, nosotros podamos vivir para Él. Ambos hermanos anhelaban las bendiciones del Padre, como mucha gente hoy desea que Dios les bendiga con lo que ellos desean, con lo que creen que necesitan, pero ellos no están anhelando al Padre. No están anhelando al Padre. Ellos quieren disfrutar de la añadidura, pero no de la relación con el Padre. Por una sola razón. ¿Cuál es? No lo conocen. Porque no lo conocen. Necesitamos conocerle. Porque cuando empezamos a conocerle, vamos a salir de todas nuestras tonterías. Vamos a salir de todas nuestras ataduras. Vamos a dejar de orar sandeces y vamos a comenzar a orar correctamente, conforme a los planes de Él. La necesidad más profunda que el hijo menor experimentó cuando estaba solo, hermanos, y yo te voy a decir esto, no fueron las cosas terrenales, materiales, que él perdió. ¿Sabes por qué no fueron esas cosas terrenales y materiales? Porque las tuvo. Cuando tú has tenido,
ya no te importa, porque ya lo tienes y lo has tenido y sabes de que eso no te va a satisfacer. ¿Cómo puedes ver a un hombre como por ejemplo Bill Gates, por poner un ejemplo? Anda como quiere y se le da la gana. Y hay un dicho que dice, ¿no?, que el que tiene plata anda como se le da la gana. Y anda en su jean, en su esto, y no está ostentando, ni cambiando de casa, ni ostentando lujos. ¿Saben por qué? Porque una vez que lo tienes y experimentas lo que significa ello, te das cuenta que eso no te satisface, no te llena. Este joven, para que vuelva en sí, él no volvió en sí porque él estaba anhelando tener lo que no tenía, sino cuando tú estás en miseria, cuando yo estoy en miseria, cuando nosotros comenzamos a experimentar lo que es vivir sin Dios, las consecuencias de ello, y comenzamos a valorar lo que no valoramos porque no lo conocíamos. ¿Y qué era lo que no valorábamos y no conocíamos? Lo espiritual. Cuando el hombre está en su afán de alcanzar cosas, cuando el hombre está, y es natural porque es propio del ser humano, es necesario. Cuando el hombre está en su afán de lograr cosas, comprarse esto, comprarse aquello, viajar aquí, viajar allá, llega un momento en que esto aparentemente comienza a traer una plenitud, una satisfacción. Y sabes, cuando la persona está viciada de esas cosas, no tiene ojos para ver el mundo espiritual, no tiene ojos para observar su verdadera condición. Pero el Señor permite que el hombre fracase. Gracias a Dios por los fracasos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios permite que el hombre experimente y viva la miseria de lo que es estar sin Él, para que el hombre vuelva en sí. Cuando este muchacho volvió en sí, hermanos, y esto es algo que estaba compartiendo con mi esposa, y mi esposa me compartía, y ambos estábamos ahí hablando sobre el tema. Qué interesante. Él, lo que mi esposa me dijo, fue poderoso. Él no regresó por lo material, él regresó por aquello que nunca había valorado: su relación con el Padre. No importa, estoy en la casa de mi padre como uno de los jornaleros, pero estoy ahí, estoy con Él. Sí, es verdad, la parábola lo puede plantear de una manera como que hay un jornalero tiene más que yo, pero eso no era el problema. Nunca ha sido el problema eso. El problema es que el hombre nace separado de Dios y como consecuencia vive la miseria de este mundo, y necesitamos volver a Él. Necesitamos volver a Él. Necesitamos conocerle. Y como consecuencia vamos a tener la añadidura que tanto buscamos muchas veces. Pero no te inclines por el lado equivocado. No fracasemos en nuestro caminar en Cristo. Nuestro caminar en Cristo significa conocerle a Él. Amén.